Damos paso entonces a nuestro Como siguiente vimos anteriormente, disertante, el primer caso era profesor ingeniero Diego el Fuster. factor Él es ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en común. didáctica universitaria, El segundo es profesor el asistente en las cátedras de Mecánica factor de Materiales común 1 y Estructuras 1 de la Facultad de por Ingeniería agrupación de términos y está actualmente o llevando una simplemente por certificación agrupación. internacional en la enseñanza de las ingenierías. Hoy vamos a tocar El el ingeniero tercer Fuster caso, que es nos va a dar la conferencia sobre el siguiente tema: uso del programa F-Tool para el la fortalecimiento diferencia del de proceso enseñanza-aprendizaje en la cátedra Estructuras 1. Bienvenido, ingeniero Fuster. Lo escuchamos. cuadrados. Buenas noches Y a el todos. cuarto caso, Gracias, que es Carmen, el por la invitación. Gracias a la Facultad de Ingeniería por permitirnos como cátedra poder exponer binomio. esta experiencia que hemos desarrollado. Ingeniero, no le estamos escuchando. Binomio cuadrado perfecto. Voy a ver un poco. No, no le escuchamos. ¿Será que tiene auriculares colocados? En los próximos días, ¿verdad? Cuando yo ¿Ahora me tenga escucha? tiempo, les voy a ir preparando un ejercitario para que puedan practicar los siguientes casos Ya de le factoreo. escuchamos. Gracias. Ya se escucha. ¿Sí? Bueno, gracias, Carmen, por la Y el primer aclaración. anuncio, para que De ustedes ya se vayan nuevo, adelantando, empiezo. el Les trabajo práctico para agradezco por la invitación, la segunda etapa, la Carmen. segunda parte va a ser Agradezco a la Facultad de idéntico Ingeniería también por haber a lo que es, generado este a lo que espacio de fue el trabajo comunicación práctico para para lo que que tuvimos la podamos primera etapa. socializar la Y otra experiencia que vez, tenemos como cátedra ejercitario, y vamos a ir toda acumulando el esta ejercicio, innovación que y venimos según la realizando determinación de desde cédula lo vayan que haciendo, ¿verdad? Yo les recomiendo que hagan todo, tuvimos la necesidad pero de según hacer de forma la terminación de virtual su cédula para tratar un van a poco de entregar eso agilizar al final del periodo, ese ¿sí? proceso que Para que ya tienen los vayan haciendo y estudiantes ya vayan preparando en aprender la su ejercicio a metodología entregar, ¿verdad? Con que tiempo. involucra a Como la les cátedra. dije, ni bien tienen a tiempo, yo voy a ir preparándoles ejercitarios y vamos a ir Nuestra acumulando cátedra ejercicios para que es ustedes una materia puedan practicar, que ¿verdad? En sus está en casas el cuarto cuando estén semestre de estudiando por su Ingeniería cuenta, Civil. o también para Es una materia troncal que podamos y en tocar general solemos tener entre algunos 80 y conceptos, 150 estudiantes. responder Ciertamente, algunas dudas, la ¿verdad? parte Conforme vayan computacional surgiendo acá forma tanto en parte la del clase programa de estudios, acá virtual solo que como en la no presencial de estaba los lunes. de forma transversal, sino que Vamos a era un comenzar capítulo entonces. al final Comenzamos con del la diferencia semestre de en cuadrados. donde invertíamos una clase Para la generalmente diferencia de para cuadrados, poder ¿verdad? Este decir caso y ver las de ventajas de los factoreo o programas de informáticos. factorización Sin embargo, con el se aplica surgimiento de la cuando parte tenemos una virtual diferencia y la disminución en del un binomio. tiempo que teníamos Entonces, primera para observación, interactuar con los estudiantes, a priori yo vimos la tengo un necesidad de que binomio, el un estudiante polinomio con dos necesitaba términos, ¿verdad? Estos términos poder están verificar sus elevados resultados al de una forma más cuadrado ágil y no estar y, dependiendo mucho como de su los nombre lo profesores. dice, diferencia, ¿verdad? Entonces de ahí Estos términos están tenemos que restados. antiguamente las clases presenciales eran Ejemplo, teóricas expositivas a al y las clases cuadrado prácticas eran de resolución de problemas con el menos b profesor y al el cuadrado. estudiante. En general ya era de una forma ¿Ok? tipo taller, Entonces, pero en general eran métodos tengo analíticos los dos que términos, ¿verdad? desarrollábamos. Es un Y la binomio estructuración abierto. era muy Hay secuencial, en algunos casos donde más íbamos complejos donde no capítulo a tenemos binomio, capítulo, pero ¿sí? no nos Desarrollando vamos a complicar contenido, demasiado. y en el último Vamos a recién trabajar con teníamos binomio. la parte Entonces computacional. tenemos dos términos. Sin embargo, Estos términos hicimos esa tienen raíz cuadrada adaptación exacta, en donde ahora, ¿sí? en la modalidad Y virtual, hicimos clases teóricas expositivas a el signo distancia. medio Las mediante, el clases signo menos 2, prácticas perdón, le mediando hicimos entre en ellos. aula invertida y con tutorías, ¿sí? De resolución de problemas. Seguimos dando ¿Cómo con se métodos factoriza, cómo analíticos, se resuelve este caso pero de factorización? introducimos ya desde el comienzo el Esta modelado diferencia de computacional cuadrados con es igual software, a que elegimos un software gratuito que es el la FTool. suma de los términos. Entonces, de esa forma, lo que hicimos fue hacer de forma transversal la unidad 8 en incorporar La en la diferencia de unidad los 2, términos. en la unidad 3, en la unidad 4. Así de sencillo. Los Entonces, objetivos que yo tengo una buscamos diferencia con de este cuadrados. proyecto fue fortalecer la Yo lo que autogestión hago del es estudiante, extraer la raíz fomentar el cuadrada de los pensamiento términos analítico, involucrados, la raíz promover la cuadrada de a cuadrado es creatividad, a, o sea, la raíz pensar de cuadrada forma de b creativa el cuadrado es programa, b,
para Entonces, resolver problemas A y cuadrado menos brindar B una cuadrado es experiencia igual a más tecnológica B para estimular el uso de por las A menos TIC B. en el campo profesional. Ahora, y yo En quiero saber si general, es ¿por que qué lo que dice está elegimos bien, esta que herramienta? A Elegimos más B porque es por una A menos herramienta que B está al es igual a alcance. A cuadrado menos B cuadrado, El entonces programa FTool es un tengo que programa hacer nomás, gratuito, ¿verdad? El producto, esto ya no sabemos hacer. requiere Esto muchos para recursos verificar computacionales. sería A por A, La que me curva de da A aprendizaje es cuadrado, rápida, con A por menos B, una buena me tutoría. da A El menos B alumno o el negativo, estudiante menos requiere A entre por B, 2 y perdón. 4 horas para un Después tengo que manejo multiplicar básico y a partir de B ahí por él A, puede que ir me da profundizando de una forma autónoma, A ¿sí? B En el uso del positivo, programa. El programa y B está en por 2 menos B, idiomas, inglés me y da portugués, y la documentación menos B básica está cuadrado. disponible, Ahora miro, tanto en tengo PDF A como B en línea. negativo, A B Ciertamente positivo, la cátedra no se se ha anula, tomado el trabajo de hacer y algunos finalmente materiales queda para poder hacer la experiencia de aprendizaje al más fluida. cuadrado menos B Dentro de cuadrado. nuestra innovación, ¿Sí? Es un hicimos caso de todo el proceso en 3 autorización, etapas. ¿verdad? Mucho más Tuvimos una etapa de sencillo de abordar preparatoria, que una etapa operativa y una etapa de el segundo caso, por evaluación. ejemplo, que es el Una de etapa autor común por evaluativa. agrupación de técnicos. Ahí Dentro sí de la había etapa un de poquito más de preparación complejidad. hicimos el Sin diseño del embargo, aula eso es virtual. El aula virtual que utilizamos fue el bastante Classroom, sencillo. Tanto a como pedido de los identificar alumnos. el caso, En ¿verdad? Hallar la general, raíz cuadrada de ellos los términos y habían aplicar la regla. dicho, se había expresado que le era más fácil Pueden darse casos acceder más en complejos. Por todo ejemplo, yo tiempo pongo con el Google, A la inclusive cuarta desde el teléfono, que era más ágil ya que menos B a la teníamos cuarta. entrega de trabajos y exámenes Entonces, de la parte otra vez tengo dos computacional términos, para ambos entregar como términos tienen tarea en raíz el aula cuadrada virtual. exacta y están ¿Sí? Y restados. como la materia Entonces yo tiene que hallo la raíz competir con cuadrada, por otras ejemplo, de materias, ¿sí? A Que tienen cuarta es mayor afluencia de estudiantes, A al cuadrado. entonces La el raíz cuadrada sistema se de llegó a B a la saturar cuarta inclusive es algunas veces B cuadrado. en el momento que nosotros Entonces, teníamos que tomar nuestros exámenes esto es y al momento. De ahí que migramos rápidamente a la plataforma Classroom para evitar un poco esa dificultad y atendiendo A también de que cuadrado esta materia es más muy práctica. Y al ser muy B práctica, la cuadrado, posibilidad de que haya una eso por un fuga de lado, información entre estudiantes por es muy baja. En general, A los ejercicios cuadrado llevan mucho trabajo, menos B los cuadrado. trabajos llevan Entonces mucho se repite el patrón. cálculo a Tengo que hallar realizarse la raíz cuadrada de y los términos es involucrados, muy ¿verdad? difícil, Y ¿sí? Que después sumo se produzca en la el suma tiempo que se les multiplicada por da la diferencia. esa fuga de información. Ahora voy a mirar otra El vez estos diseño de términos las guías de resultantes. trabajos también nos hemos llevado Acá en el nuestro término A cuadrado tiempo más B para cuadrado poder yo hacer un tengo buen resumen, dos términos al ¿sí? cuadrado, es un Por binomio, unidad. ¿verdad? De ahí que Sin tenemos embargo, realizado en la acá cátedra esos más términos de están sumados. 11 guías de Entonces, trabajos completos no corresponde al caso de con los diferencia de criterios de cuadrado porque acá evaluación tengo en el una aula suma. virtual. Acá tengo Solamente otra vez como ejemplo coloco dos una términos captura de elevado pantalla al cuadrado o que donde tengan raíz cuadrada tenemos exacta y que tengo hemos una introducido los diferencia entre ellos. problemas, es Entonces, resolver creativamente con este caso que tengo FTool acá es el problemas mismo que que no se hice en el resuelven primer ejemplo. directamente con el Entonces, programa. esto también De se ahí que puede usar los factorizar. conceptos de la cátedra, los conceptos Entonces, que yo damos puedo en la parte desgranar más. teórica El término para poder usar el programa como una al cuadrado herramienta, más b es decir, cuadrado, como eso una no puedo yo calculadora, factorizar, se queda allá para así. poder alcanzar el resultado. Sin embargo, De a cuadrado ahí menos que b cuadrado proponemos un puedo seguir montón de factorizando. preguntas ¿Qué sale? nuevas De acá que y allá. no realizábamos antiguamente Era a y que más tienen b, que ver con el análisis, con el estudio detallado de ciertas partes de la estructura a a partir de menos lo b. que el programa nos ¿Sí? Y ahí da termina el como ejercicio. salida. Algunos Hay ejemplos que preguntas podemos respecto ver a para que esto, puedan ver la diferencia que hay dudas, en el inquietudes, ¿se enfoque entiende que bien el hemos caso? planteado Es nuevo. bastante sencillo. En el 2014, por ejemplo, un examen era Sí, se entiende, profe. listo, donde el enunciado ¿Se era entiende? directamente el Genial. resultado final. Pedíamos el resultado final con un puntaje todo global. Sin embargo, en este advenimiento de la virtualidad, hemos decidido hacer una Vamos a hacer rúbrica, ya inclusive algunos en el ejemplos más examen, en y después donde pasamos al detalladamente siguiente caso de vamos factoreo. indicándole al estudiante, ¿sí?, lo que se espera de él, A ¿sí?, ver, y los pasos inclusive que debe seguir y presentar informes. y Entonces, cuarta, sabemos que hemos y cuarta, cambiado inclusive la forma de plantear el problema para la resolución, ¿cierto? En los exámenes, en los talleres,
y en los trabajos prácticos. Menos 9. Este es otro ejemplo del ¿Cuál sería laboratorio la raíz cuadrada computacional, de x cuarta y cuarta? donde está bien detallado todo lo que se pide, ¿sí? X al En cuadrado, general, y al cuadrado, el Y método cuadrado, del capítulo de líneas de influencia y menos no es un la tema raíz que cuadrada de 3, esté muy perdón, de 9, ya dije la difuminado en respuesta 3. YouTube y en otros lugares. Entonces, esto es igual Entonces la a cátedra ha desarrollado ejemplos en video, x en cuadrado y PDF, cuadrado en donde el más alumno 3, por su cuenta va a poder hacer el x estudio cuadrado y de cuadrado autor. Y hemos visto que ha habido menos 3. buen resultado. ¿Sí? Estos son Yo otros siempre pongo primero ejemplos, la suma y ¿sí? después la De que diferencia, pero eso también, no, aparte de no, no, que no se influye. pide que Pueden poner primero modele el x cuadrado y estudiante cuadrado menos la 3 estructura en el por programa, x cuadrado y se cuadrado más hace el 3, igual, pedido de igual una va a verificación estar bien. analítica. Porque Entonces, como recordaremos, teniendo los en resultados que arroja el el programa, producto tiene la se le propiedad solicita al estudiante que conmutativa, diga ¿verdad? El orden de los por qué él efectúa la operando no altera el transferencia. resultado. Y con la teoría que tenemos del cálculo analítico, él puede demostrar que es el mismo criterio que utiliza el programa. Otro ejemplo. Tanto así como signos, valores que arroja el programa sin visualizar, por decir, el cálculo 5x cuarta exhaustivo. O sea, el programa solamente nos arroja el valor final. Él nos muestra el procedimiento, los cálculos, vamos a decir, intermedios. menos Entonces, lo que 80 nosotros le pedimos a los estudiantes es que ellos nos y cuarta. digan cuál es el cálculo intermedio y nos compare con Y lo ahora que les voy a repetir nos un da el consejo efecto. ya les di De ahí que anteriormente. muchas veces podemos Y cuando pedir también ustedes tienen que el alumno calcule algo que el programa un realmente no polinomio o una calcula, expresión algebraica que ¿sí? les Y pide nos factorizar, explique el estudiante, ¿cierto?, por qué no arroja el mismo resultado. lo primero que deben Entonces, así hacer es también probar si vamos es que existe un factor incorporando común. la habilidad del estudiante de ¿Sí? poder Porque acá yo interpretar miro, lo que un tengo programa dos cita términos directamente o que que están podemos restados, ¿verdad? nosotros Entonces utilizar como debería herramienta el ser esto, ¿verdad? Si programa se puede factorizar como una una diferencia de calculadora y cuadrados. Sin valernos de embargo, eso como un paso intermedio a 5x lo que cuarta nosotros no queremos. tiene una raíz cuadrada exacta, Se ¿verdad? suele Porque decir en raíz de el 5 mundo no es un del uso número computacional que muchas racional veces es más y importante raíz de saber lo que 80 el programa tampoco. no hace, ¿sí? Para tener Sin cuidado y embargo, saber cómo él calcula, si yo para observo estos finalmente dos poder términos, modelar lo hay que un factor nosotros común entre queremos, ellos. ¿Cuál sería el mismo que factor el común programa entre estos dos directamente no términos? lo pueda realizar. Y así también tener la seguridad de que está calculando lo que realmente Como nosotros queremos. 5 es múltiple de 80, Estos entonces son el otros factor común ejemplos es de cómo 5. fuimos cambiando ¿Qué me las queda? rúbricas, ¿sí?, de los exámenes X y cuarta cómo fuimos incorporando menos análisis detallados, y ¿sí?, de 80 ciertos puntos dividido 5 con el auxilio del me programa. da, 16, Finalmente si no estoy decidimos equivocado, también 16 16 está bien. disponibilizar en el y aula cuarta. Entonces tutorías, ¿sí? pude yo Tenemos aquí un extraer un factor acervo que común, fuimos primer caso de recopilando semestre a factorización, semestre, ¿verdad? Y lo que de me quedó acá, videos, materiales propios, X materiales de cuarta menos terceros 16 y que cuarta, consideramos útiles. sí ya corresponde con el También tuvimos clases caso de de docentes sobre el diferencia uso de de cuadrados. software y métodos de ¿Sí? resolución de ejercicios La raíz cuadrada de x en cuarta es videos, en clases cuadrado sincrónicas, y la raíz cuadrada de pactadas 16 y cuarta me da semanalmente de teoría y de práctica. 4 y cuadrado. Entonces, utilizamos el programa de forma Entonces, creativa esto es igual, no me tengo que olvidar para el resolver 5. los problemas. 5 por Inclusive, estuvimos x enseñando cuadrado más casos en donde el programa 4 no calcula directamente y hicimos una cuadrado, discusión de qué tener en cuenta para x cuadrado igualmente poder utilizar. Por menos ejemplo, ese sería el caso 4 donde el programa no y cuadrado. calcula cuando dos barras ¿Y pasan una encima de ya otra. terminó mi Sin factorización embargo, o puedo hacer algo vimos más? los criterios a tener en cuenta de que si cortamos las barras, en qué caso es Podéis válido buscar nuestro otra resultado y en vez qué el caso factor no. común. O tenemos Factor nudos que en no los vaya a buscar cuales pues ya el encontré programa y ya no saqué el factor viene con común una solución el primer paso, empaquetada, ¿verdad? O sea que sino si yo que saqué bien tenemos mi factor nosotros común, que en el modelar primer con las paso ya no herramientas que debería nos da el quedar. programa. Y ¿Sí? también Ahora, hemos solucionado nudos si vos complejos, empezás a que sería inspeccionar parecido al y caso encontrás un nuevo anterior, factor común, deberías sacarlo. Por eso quiere decir que pero tu vimos primer factor otras común no fue posibilidades el para correcto. modelar ¿Sí? ese nudo un Lo poco más que complejo. deben mirar, Dentro de la etapa ¿verdad? operativa, Estos hicimos la términos otra vez. asignación de las El tareas, primero siempre es acá hicimos suma, ¿verdad? Es tutorías de una consultas suma de y cuadrados, en hicimos este caso, entrega, ¿verdad? Y eso los alumnos no hicieron corresponde en entrega de ningún esas caso de tareas. factoría. Sin embargo, acá, Dentro en el del segundo, en aula el tercer virtual, término, ahora tengo el 5, tuvimos la este es creación el de las segundo término y tareas, este es el los tercero criterios que de están indicados. evaluación
Acá los otra vez puntajes que tengo iban a ser asignados con el tiempo un del polinomio de dos términos, Así ¿verdad? tuvimos un poco de Binomio, dificultades por el dos hecho de términos que los tienen raíz ejercicios en cuadrada general exacta, ¿verdad? son Porque la raíz cuadrada bastante de trabajosos, x largos de cuadrado hacer, es x y más todavía ahora que y pedimos que la raíz aparte cuadrada de hagan el 4y método cuadrado analítico, es 2y también hagan la y además implementación del software y condición hagan necesaria un análisis que estos crítico, estén ¿sí?, de la comparación restándose, entre que haya una resultados. diferencia entre ellos. Entonces, nos fuimos Entonces, muy exigentes en esto, el este plazo. tercer término, Siempre que los se puede alumnos seguir solicitaron factorizando extensión del plazo, se y les me va a quedar concedió como la resultado extensión del final plazo, tanto el ya que 5 como consideramos que x era cuadrado un más pedido 4y cuadrado por quedan favor de igual. los estudiantes, Sin y embargo, entendimos x que cuadrado menos 4y por cuadrado el nivel vuelve a de ser una diferencia de consultas que cuadrados había en las tutorías, y esto se que factoriza así. realmente estaban intentando, X que no es que han dejado a más última 2y hora y que, bueno, por eso es que x necesitaban más tiempo. más Entonces, 2. por eso hemos extendido los plazos. También ¿Sí? hemos creado Entonces, guías cuando mi teóricas exponente es en mayor donde que el 2, planteamos ¿verdad? algunos ejercicios Exponente un es poco más 4, 6, concisos 8, ¿verdad? y simples, En general me van como a quedar, desafío para poder mis factores me van a ir quedar teniendo términos de diferentes grado mayor que 1, alternativas o ¿verdad? Yo diferentes debería mirar otra escenarios, vez ¿sí?, si es a que la no hora de vuelvo a hacer tener de una forma diferencia de computacional cuadrados, ¿verdad? y En el hacer de término forma en manual. el cual aparece la diferencia, Inclusive porque en hemos el cual hecho aparece algunos la suma no, ejercicios no se puede en donde se factorizar. pedía que ellos hagan a mano ¿Sí? alzada, ¿Hay preguntas ¿sí?, respecto a esto? algunos ejercicios para ir fijando, ¿cierto?, los conceptos y, como se dice, tratar de que el alumno No, finalmente profe. sienta, ¿cierto?, cómo se va a comportar la estructura. Para Como les ello, dije, este es un ellos caso de podían factoría modelar bastante también en este sencillo. tool y poder ir así contrastando sus Vamos a dar resultados, ¿sí?, analíticos un ejemplo con más los numéricos. y vamos a pasar De ahí al que ha disminuido mucho el número de siguiente caso. consultas respecto a si un ejercicio está bien o está mal, ya Tengo que yo ellos lo a podían modelar cuadrado directamente en el programa. Las tutorías de consulta fueron grabadas y sobre disponibilizadas 4 con los menos estudiantes, y también se ha hecho un gran esfuerzo por la cátedra b para cuarta crear guías de resolución, de sobre 9. talleres, de exámenes parciales y finales, Mis términos tienen raíz cuadrada en donde exacta. tiene un grado de detalle que Condición al necesaria estudiante es le va a que servir, tenga el ¿sí?, signo para menos acá poder en medio. repasar, estudiar y tener una La raíz cuadrada de a retroalimentación cuadrado sobre entre 4, su ¿cuál examen es? y lo que se esperaba de él, ¿sí?, en el examen. También A esto sobre 2. se ha disponibilizado La temas de raíz años cuadrada de anteriores a para cuadrado que de ellos a. vean y tengan A sobre ejemplos 2, de ¿verdad? qué es lo que se le va a Sí, y en pedir el denominador la finalmente raíz cuadrada en de las 4 es 10. evaluaciones y qué es lo que se espera de Entonces él. a sobre 2. Correcto. En la etapa evaluativa Mientras que teníamos los trabajos acá la prácticos, raíz cuadrada de b en cuarta sobre donde 9, tuvimos ¿verdad? La raíz correcciones en cuadrada base a criterios de b cuarta y es teníamos la retroalimentación en b tutoría. cuadrado B Los cuadrado y trabajos menos prácticos, la raíz cuadrada de sobre la 9 es 3. retroalimentación solamente en algunos casos Mi lo factorización me queda hicimos en entonces la así. plataforma, de una retroalimentación personalizada, y otras no, por el tema de A que sobre 2 fuimos extendiendo los plazos, esa más b retroalimentación cuadrado ya fue un poco difícil de realizar. Sin embargo, las evaluaciones sumativas, tanto sobre parciales y 3 finales, se por incluyó un componente computacional que se a dio sobre una 2 menos retroalimentación a través de la plataforma, b cuadrado por medio de mensajería. sobre. En la corrección se indicaba al alumno exactamente Vuelvo a qué es lo observar, que el faltó primer término no o se puede dónde seguir fue utilizando porque tengo acá el signo donde más. no El logró segundo tal vez, el y es que objetivo, los ¿sí?, términos tienen de raíz cuadrada modelar exacta. correctamente. A sobre 2 Y no tiene luego, si raíz el cuadrada alumno exacta. tenía La raíz de alguna a es irracional, inquietud es una raíz o de 2. curiosidad Entonces, más, ¿cierto?, volver a él factorizar pedía, esto por diferencia de ¿sí?, por cuadrado un no se mensaje puede. y en la Entonces, brevedad le respondíamos su todavía me consulta. queda así. Si bien también se hicieron revisiones de exámenes de ¿Hay forma preguntas respecto a esto? presencial en la facultad, tanto de los parciales como de los finales. Entonces hubo Bien, una entonces, facilito los de retroalimentación, se trató de que sea lo más rápido posible, el ¿sí? cuarto caso Y de factorización que las vamos a guías de ver resolución que se hicieron de forma detallada. Vamos a pasar es a mostrar el algunas de reflexiones que teníamos trinomio generales cuadrado respecto a perfecto. esta implementación, eh, con respecto Como a su nombre lo favorecer dice, la ¿verdad? autogestión del estudiante. Los Tenemos un estudiantes trinomio. manifestaron interés por el uso de la herramienta.
trinomio, un Observamos también que el polinomio uso de la de herramienta 3 términos. para la autoverificación de ejercicios por parte de los estudiantes. El Ellos trinomio han cuadrado expresado perfecto que les fue útil el programa, surge a inclusive partir que de hablando con otros la compañeros de expresión cursos del superiores, ellos cuadrado del binomio. veían que Pues otros ya lo compañeros estuvimos viendo. utilizan el programa para Yo tengo hacer trabajos prácticos de el otras cuadrado de materias. un binomio. Si ¿Cómo bien desarrollar el esto? programa es de uso académico, es una introducción Este importante término para A, ir perdiendo el Ese miedo no es el al que tenés que uso usar de la la fórmula, tecnología. profe. Respecto y a fomentar luego el hay una pensamiento reglita, ¿verdad? analítico, La los mayoría estudiantes no demostraron quiso capacidad de memorizar las análisis en reglitas, sus trabajos querían prácticos hacer A por B por A, y por A más B exámenes por A al más B, aplicar ¿verdad? las No salía bien. diferencias Sin embargo, yo y les similitudes entre recomendé resultados de los que diferentes se métodos, acordaran, ¿verdad? Si yo incluyendo la tengo A más B profundización de cuadrado, conceptos de la esto es estática igual de a construcción. O sea, el A al programa nos cuadrado ayuda más a tener unos resultados más rápidos, ¿sí? Y 2AB invertir el tiempo finalmente en el análisis de esos datos y en la más B cuadrado. interpretación de esos A datos. ver, la reglita decía De ahí que el el alumno cuadrado del primero manifestó que más ahora el doble entiende producto mejor cuál de es la utilización que el le puede primero por el dar segundo a o los 2 resultados que veces el tenemos primero de por el los métodos segundo analíticos, más ya que el segundo él cuadrado. se ve obligado Así cortito. a tener que Yo reflexionar tenía respecto a esos resultados A menos B y no al verlos como cuadrado, simples números o eso era igual a gráficos al cuadrado sin sentido. menos Respecto a promover la 2AB creatividad, que sería el uso creativo del programa de FETUR, más B los cuadrado, estudiantes ¿no? demostraron creatividad al Dependiendo si resolver tiene de una manera suma o progresiva diferencia, ¿verdad? desafíos Entre propuestos por la A y cátedra B, ¿verdad? Lo que en la varía sería implementación del programa en los el ejercicios signo de del segundo trabajos término. prácticos Si es una y en suma, las evaluaciones acá sumativas. en el término del medio En general tengo tuvimos positivo, buena si es una diferencia, en el término del recepción. medio tengo Estamos hablando que un el signo menos. 60-70% Para el caso del de los factoreo de estudiantes han trinomio cuadrado logrado el perfecto, objetivo nosotros vamos a tener del manejo y la interpretación del este software trinomio. de forma ¿Sí? adecuada. Tenemos Si este bien trinomio, hay un porcentaje que ¿verdad? no lo ha logrado, Debemos verificar que este trinomio sea un pero trinomio tampoco cuadrado hemos perfecto. recibido de Y si parte del verificamos eso, estudiante, ¿cierto? lo escribimos así. Consultas ¿Sí? Sería un durante el caso, semestre es como ir respecto a en sus reversa, ¿verdad? dificultades Nosotros para sabemos poder ir de el cuadrado del binomio a implementar el software. desarrollarlo. Ahora vamos a tener Respecto al el último objetivo, que es la desarrollo brindar una ya. experiencia Debemos tecnológica de para verificar estimular que el uso de las TIC en el eso campo profesional, efectivamente es un los cuadrado estudiantes han perfecto. manifestado Entonces sentirse lo escribimos motivados en a su aprender notación nuevas de herramientas computacionales luego de pasar binomio por la o suma experiencia de del uso del el programa. cuadrado del binomio, más bien dicho. Más todavía por lo que les comentaron, ¿cierto? Otros estudiantes, Entonces vamos a dar ejemplos. ellos se ven Yo tengo motivados y algunos de ellos han indicado x inclusive que cuadrado al comienzo más les costó empezar. Ellos sentían como x que el programa iba a ser difícil de implementar o de más aprender. y. Sin embargo, luego de nuestras tutorías que tuvimos, rompimos esa inercia, ese miedo, y luego fue un poco más fácil para ellos poder ir Entonces, metiéndose en el yo debo tomar entorno, ¿sí?, del programa y ir viendo como algo ya más el primer familiar. término En general, de ese y el último 60-70% término. que hablamos de que lograron, Y hemos debo hallar que hablado personalmente en raíces revisiones cuadradas. y luego de La los raíz cuadrada exámenes de x también cuadrado, tuvimos una ¿cuánto es? retroalimentación ¿Cuánto por vale? parte de los estudiantes. X. X. Ellos han manifestado La que raíz cuadrada se de sienten 9, motivados a aprender otros 3. programas, inclusive luego de esta 3. experiencia. Entonces vemos positivo Ahora, ¿qué para debo la hacer? cátedra la experiencia y esperamos Debo hacer realmente poder hacer un 2 proyecto un por, poco más y ambicioso tomo este valor ahora que volvemos a la presencialidad, para poder y lo multiplico implementar y por poder hacer un seguimiento este valor. Entonces tengo detallado, ¿sí?, de 2 los por x por resultados 3. y de 2 por x la por 3 que me opinión da. que tiene el estudiante respecto a la implementación de esta herramienta. 6X. Sí, 2 por 3 Por es eso 6. es que aquí Yo tengo no hemos presentado 6x. algunas estadísticas, ¿sí?, Y porque no este hemos valor hecho que me ninguna salió encuesta debe ser y igual la a herramienta del Classroom tampoco nos permite hacer algunas el estadísticas segundo término de mi respecto a nuestros resultados. trinomio. Pero sí es interés de Si la es que se cátedra cumple hacer eso, algo más ¿verdad? detallado. Este trinomio que yo estuve analizando es un trinomio Entonces cuadrado agradezco perfecto. su atención y Entonces, una vez cualquier que consulta yo extraje estoy las aquí raíces para cuadradas responder. del primer y del último término, a eso, esas raíces resultantes, multiplico
2 veces la primera Muchísimas raíz gracias, por la segunda ingeniero raíz. Fuster. El resultado comparo Él con es el otro de segundo término nuestros del binomio y docentes si es que es igual, innovadores. entonces esto Y es un creo que término con cuadrado su perfecto. exposición ha ¿Cómo sido escribo después? claro ver la diferencia entre Entre el paréntesis antes y escribo después de la la innovación. primera Vamos a raíz, pasar a las que es X, preguntas. La escribo primera este es en signo. realidad Este una signo, el signo solicitud del de segundo término es el que permiso va a ir para implementar en otra cátedra, el a mi FTUL. binomio. Lo dice Leandro Brites Entonces, como este Invernici. 6X es positivo, entonces acá va positivo. Y Roberto Rojas Y el comenta, segundo término de mi binomio va a interesante ser la la raíz cuadrada utilización y del último aplicación término del del trinomio, software. de valor 3. No sé si hay otra pregunta más. Entonces, X más 3 Bueno, mientras, si alguien quiere al cuadrado. preguntarle algo más al ingeniero Fuster, mientras Entonces, quedó una pregunta esta es mi para el factorización. ingeniero Cano que quiero pasarle. Hay otro comentario. Ingeniería ¿Entiendes? de Highwood, arquitectura e ingeniería. Vamos a Interesante el hacer haber más ejemplos para actualizado que la quede cátedra con el uso de software. más clarificado esto. Y la pregunta para el ingeniero Cano es, ¿el cuestionario Por tiene ejemplo, preguntas teóricas o ejercicios? Pregunta el ingeniero 4 Meyer. cuadrado Sí, más para el ingeniero Meyer tiene 2X preguntas teóricas en su mayoría, más pero 9. también hay ejercicios prácticos. ¿Cuáles eran los pasos? De hecho, de esos 6 puntos, 4 puntos Raíz correspondían cuadrada a del ejercicios primer De parte cua- teórica y del 2 primero y puntos del último a la segundo. parte término. práctica. De Del 4 último cuadrado, su raíz cuadrada es 2x. la raíz cuadrada Perfecto. de Me 4 gustaría de 2 y responder la un raíz poco ahí a cuadrada de la x cuadrado es 5. consulta y Entonces, permiso de esto utilizar es FTool 2x. en otras cátedras. Mientras que la raíz cuadrada de El 9 FTool es es un 3. software libre que puede ser Después yo descargado voy a desde hacer su página, ¿sí? 2 Que justamente colocamos por aquí la página, 2x ¿sí? De donde se puede descargar. Escriben por directamente FTool 3. en el navegador, en el buscador, y les va a saltar la Me da página esto, oficial. 2 por 2 es 4, Esta 4 por versión 3 es la es versión 12, gratuita. Nosotros trabajamos con la x. versión 3 y con la versión ¿No? 4, ya que hay algunas 12x. pequeñas diferencias que nos permiten un poco más de flexibilidad en la 3 que en la 4 a la Y hora de este producto que trabajar me con salió líneas de influencia, debería ser igual a ¿sí? el Pero segundo eso ya término del va a trinomio. depender En mucho este caso sí lo es. de lo que Entonces, pretende la cátedra, mi ¿sí? A la hora factorización es de buscar los resultados. Ambas versiones están 2x, disponibles, ¿sí? En la página tomo oficial el signo de del FTool. segundo término, Ok, creo que esto responde a y en este la caso, pregunta más, del Rafael Mariotti que dijo, esta herramienta del tipo FTool las y eso obtuvo va buscando en elevado al academias en cuadrado. línea. Y luego tenemos otra pregunta, no sé si de ¿Sí? ¿Se Juan. entiende? Sí, la pregunta de Juan Marecos es, ¿cuál sería Sí, el profe. tiempo de dedicación estimado Sí, por profe. semana del ingeniero docente para Vamos a tener hacer todo algún el que otro, panorama de interés, vamos a seguimiento hacer y algún que otro evaluación de ejemplo los más. estudiantes? Y vamos a hacer uno que tenga signo menos. Depende de la cantidad de trabajo que le demos, Por ejemplo. es bastante el trabajo que se tiene que dar. Por ejemplo, este semestre 9t cuadrado tuvimos 63 menos matriculados activos, ¿sí? Y si 12t tenemos un trabajo práctico cada 15 días, ¿cierto? Hay que sentarse a más 4. evaluar el trabajo de cada uno. Y dependiendo Y siempre del internet que siempre cada son uno los mismos tenga, pasos. eso puede demorar La a la raíz hora de cuadrada del trabajar. primero y el Que último. cada trabajo para su La corrección raíz lleva cuadrada del 9t aproximadamente cuadrado 3 es a 4 horas de trabajo fuera de aula. este. ¿Sí? La Entre raíz mirar cuadrada de y dar 4 una es 2. retroalimentación en la Después debo plataforma. hacer 2 por Estamos hablando para 3 60 alumnos. por 2. Y 2 también por el 3 es 6. ingeniero Rubén Por 2, Darío 12. Zárate Rojas pregunta, ¿cuál fue el tiempo de implementación de la herramienta Y FTool? esta multiplicación debe ser igual al segundo término y lo Llevamos es, ¿verdad? 3 semestres Por tanto, mi intentando factorización va a implementar. quedar Como digo, elegimos finalmente FTool 3t. porque la curva de aprendizaje Después es vamos a rápida tomar para el este signo. estudiante. Es un En entorno caso es bastante negativo, amigable e en intuitivo, diferencia con los ejemplos donde anteriores. el alumno Entonces requiere acá, con un al buen negativo, tutorial entre 2 y 4 2. horas el estudiante, ¿sí? Para poder conseguir emular Y eso los va al cuadrado. ejercicios que se le da de forma analítica al estudiante. Una de las estrategias para que ellos puedan hacer el FTool era, bueno, nosotros le
damos un ejercicio resuelto analíticamente por los métodos que tenemos en el Observaciones. programa, en los capítulos Vamos a ver qué iniciales. observaciones podemos Le hacer a pedimos esto. a ellos que modelen esa estructura en FTool. Entonces, ellos, Una con el cuestión muy tutorial que les importante a dimos, tener en cuenta, ellos que deben tener en cuenta, es que la primera vez, en una hora y media, el pueden primer implementar ese término ejercicio. La y el siguiente último vez ya término tardan menos, porque como deben tener el mismo ya se signo. familiarizan con el entorno, ¿Sí? entonces ya lo En los hacen casos que en vimos, 15 ¿verdad? minutos. El primer Luego término va positivo, aumentando su este es, habilidad, el último término jugando con también los es diferentes positivo. herramientas que tiene el programa y ya van Acá, con la posibilidad de poder positivo, modelar una estructura completa positivo, entre positivo. 5 y 7 minutos, ¿sí? De lo que tiene la En capa. todos los casos, tanto el primero, Hay que tener en el cuenta que primer el como el último programa término tiene una fueron positivos. limitación de uso por ser En académico, esos casos, ¿sí? A 100 nudos, se puede aplicar ¿sí? Que la ciertamente factorización. excede completamente Sin embargo, los requerimientos que vamos a tenemos en la hacer academia. un ejercicio mental. O sea, es más Este que mismo suficiente. ejercicio, pero vamos a cambiarle una pequeña cosita. Siguiente Tomar pregunta, del 9t ingeniero cuadrado Luis Meyer. Gracias. Eso obliga a tener preguntas menos nuevas cada 12t semestre, ¿no? y al último término le voy a cambiar. Desde el momento que tenemos una estructura, ¿cierto? Con que Sí. pongamos estructuras Vamos a nuevas, tomar la raíz cuadrada. ¿sí? La raíz Podemos cuadrada de ir 9t pidiendo lo cuadrado mismo. es El hecho de que ya sea una 6t estructura nueva, al estudiante ya, si él y sabe la hacer raíz y cuadrada. sabe demostrar lo que Y aprendió, acá es algo más que muy suficiente. importante. Yo cuando ¿Sí? tomo Entonces, tenemos un el acervo término de para sacarle raíz estructuras cuadrada, lo que tomo con su signo. presentamos en las guías de trabajo. Entonces, este término tiene signo Cada positivo. ejercicio de forma ¿Sí? analítica lleva en Todos promedio los, entre 2 y 3 horas para resolver. Entonces es todos imposible que el los alumno pueda saber de números memoria los positivos, ¿verdad? 60 Claro, yo les ejercicios que hay en puedo la escuela. extraer una raíz cuadrada o ¿Cierto? una raíz Entonces, ¿qué par, hacemos? una raíz Ponemos par un en ejercicio de general. la guía, Sin modificamos embargo, algunas yo quiero cosas, sacar la raíz en vez de cuadrada de pedir menos el 4. análisis en el La raíz nudo cuadrada de A, menos 4 pedimos existe. el análisis en el nudo B, pero de la misma estructura que él ya está familiarizado. ¿Sí? Entonces, No al tener si él signo sabe negativo. resolver A y puede Sí, emular lo está, mismo en el punto perfecto. B, él demuestra que Los sabe números de negativos lo que está hablando. no tienen una raíz cuadrada definida para los números Entonces reales. ahí más que ¿Verdad? nada Nosotros es estamos jugar trabajando con siempre con qué números reales. punto o qué barra es que ¿Sí? pedimos que él descomponga Conforme un poco los vayamos resultados de la estructura, avanzando en la ¿sí? carrera, ¿verdad? Para En algunas poder de las explicar dinámicas qué es que lo que se vienen adelante van a ver o van a ver ustedes, no sé si conmigo o Bueno, con si otro no hay más profesor, preguntas, los números excelente, complejos, ¿verdad? muchísimas gracias, Ahí sí le ingeniero vamos Fuster. Yo a antes de plantear cerrar la raíz quisiera cuadrada de compartir unos la negativos, ¿verdad? pantalla. Pero ya es otro conjunto de números, ¿verdad? Que ya no es el conjunto de los números reales. Entonces, estamos trabajando en el conjunto de los números reales. Para nosotros, hasta ahora vamos a decir que la raíz cuadrada de un número negativo no ¿Se ve lo de la existe. jornada? Ok. Entonces, dado que Quiero acá aprovechar tengo menos estas 4, dos la raíz excelentes cuadrada de menos exposiciones. 4 no Son de existe, dos ¿verdad? Acá no tengo ingenieros raíz cuadrada innovadores en posible, la Facultad de entonces yo Ingeniería. no Hay puedo más factorizar este ingenieros trinomio. innovadores. Por cuestión O de no se tiempo puede no pudimos factorizar invitar. según Me hubiera gustado el caso de invitarle a trinomio todos cuadrado que han perfecto. innovado, sobre todo a partir de ¿Sí? del año 2020. Entonces, primera observación. Pero por una cuestión de tiempo no pudimos hacerlo. Sin embargo, Otra forma en que puedo creo que presentar es una esto, ¿qué oportunidad variante puedo tener? que todos los Ahora vamos a ingenieros cambiarle de FIUNA presenten sus trabajos de el innovación signo al docente. Yo primer sé que término también. muchísimos Tengo han hecho grandes menos cambios 9t en sus cuadrado asignaturas, en su proceso de enseñanza-aprendizaje, menos y tenemos la 12t oportunidad de menos participar 4. en las 13ª jornadas de innovación La pregunta docente, es, ¿este que trinomio yo serán lo puedo en el mes factorizar de noviembre, los días 29 y 30 según de el este caso del año. trinomio cuadrado perfecto? Y tenemos, hay varias líneas de acción, como ustedes pueden ver Sí. acá. Son ¿Y por acciones qué se en podría la factorizar? enseñanza, innovación en metodologías docentes. Por ejemplo, el ingeniero Cano y el ingeniero Fuster entran en esta Profe, ahí categoría de entra la metodologías consulta. docentes Nos que han habías dicho en cambiado. el primer caso Innovación en la que orientación al y la ser tutoría, negativo no en se prácticas de la podía, carrera, en no tenía prácticas y raíz. metodologías Sí. Pero evaluativas, al ser en iguales nos aulas dijiste que sí podemos inclusivas, encontrar el trinomio. Y en este innovación caso, cuando son docente en el iguales área pero es de negativo, ¿cómo posgrado. queda? Y dentro de cada Vamos a una ver eso. de cada Vamos a una de ver. las acciones Ambos son innovadoras negativos, ¿verdad? Yo se le dije que se tiene puede. ¿Verdad? Vamos a ver un por qué se puede. listado
que es lo cómo más se importante evalúa, de qué es este lo que tema, se ¿verdad? va a evaluar. Para eso A priori, yo miro pueden acá, y descargar tengo menos 9t cuadrado, los tengo criterios de menos 9, evaluación. Acá están menos las 9 no bases y tiene raíz condiciones, que sería definida, el ¿verdad? Es menos formato con negativo, el cual se presentan los menos 4 tampoco, proyectos. ¿verdad? Eso que a priori, ¿verdad? Y luego ya Si descargan nos las vamos a guías hacer de con raíces evaluación. cuadradas en Vamos a números suponer que negativos, si entonces eligen no existen las raíces, entonces no innovación se en las puede factorizar. metodologías docentes, Sin embargo, utilizan ¿qué pasa si yo saco un factor común? estos títulos, digamos, este sería el formato que hay que seguir, y Menos uno 1. va y mira la guía de evaluación para el eje Saco un 1 factor común menos y 1. descarga. Y ¿Qué me uno va a va quedar elaborando el si yo proyecto saco un teniendo en factor común cuenta menos 1? cuáles ¿Qué me va a son quedar dentro del los paréntesis? ítems de evaluación que se va a tener en cuenta para evaluar el 9, trabajo de 9t innovación al docente que cuadrado se va a 9t presentar en las cuadrado jornadas para ser aceptado. Todos más los 2 trabajos que cumplen, 12t más todos los 12t trabajos que más 4. cumplen en la más 4. mayoría de las evaluaciones son publicados Y y esto que me presentados. quedó dentro del paréntesis, Les comento que también FIUNA ¿se puede o forma no parte de la factorizar Comisión un Permanente de trinomio cuadrado Innovación perfecto? Docente, y esta comisión está preparando una revista donde se quiere Sí, al hacer ese publicar cambio todos los significa que tienen trabajos en términos que iguales. se van Sí, la presentando raíz en cuadrada del estos 9t últimos cuadrado 13 años. O este sea que cuadrado es un número positivo próximamente va a haber un espacio de y una visualización raíz cuadrada de de los 4 de trabajos 2. de innovación docente que se Yo hago presenten, a fin de que 2 también se por 3t compartan con todos por 2. los docentes que Eso me da conforman la Universidad Nacional de 12t, Asunción, y, por qué ¿verdad? no, Y este fuera término 12t del es igual a ámbito de 10. nuestra casa de estudios. Entonces, Así sí, que yo es un les trinomio cuadrado insto, perfecto. les animo a que se Lo que yo debo presenten. atender es que Podemos hacer incluso un taller en que yo les pueda acá adelante guiar dejé un menos cómo 1. realizar Y de ese menos 1 no debemos olvidar. formato, cómo se Entonces, rellena, el resultado de mi digamos, autorización va a la tener no presentación negativo. del proyecto. Y yo Negativo. creo que sería una buena Negativo, oportunidad de entonces, demostrar de cómo FIUNA ha estado trabajando 3t en la innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. más 2 al cuadrado. Bueno, muchísimas Me gracias salió un trinomio cuadrado perfecto, una suma de binomios, por en este haber caso, participado en al este cuadrado. primer seminario Sin embargo, internacional. Espero que todo lo que hemos visto no olvidarnos de nuestro signo nos negativo. permita seguir avanzando en la innovación docente, seguir Yo voy a avanzando poder en la hacer esto, innovación de la ¿verdad? En el enseñanza de caso la de que ingeniería, y que podamos ambos términos acá, el primero y el iniciar último, ahora sean una negativos. red de docentes ingenieros donde se puedan compartir experiencias, Entonces, novedades, ya vimos acá metodologías. De hecho, todas un las artilugio, facultades que se han o presentado en un este artilugio seminario, matemático, ¿verdad? Que nos permitió desde la ¿sí? Universidad de Xalapa, superar el problema México, la la Universidad de raíz los cuadrada del Andes de número negativo. Colombia y la ¿Sí? Universidad de Este Granada mismo de artilugio España nosotros, la están pregunta es, abiertos ¿se puede a aplicar en formar este parte caso de del esta medio red, en de el cual manera dijimos que que no se podía los docentes de autorizar? FIUNA también puedan Voy a aplicar compartir, este factor común intercambiar y ir negativo incluso y de esta manera yo anexando saltarme a a más la descripción y universidades poder y a igual más autorizar. docentes del extranjero, Esa para es que la podamos pregunta. también ¿Se nosotros puede o no se puede? compartir todas estas experiencias y sigamos enriqueciendo, evolucionando y creciendo. Así que muchas gracias a todos por participar. Damos por terminada este seminario. Y en teoría no Agradezco se puede, profe, nuevamente porque a al los cambiar el ingenieros 9 de su signo va a ser Cano y negativo. Fuster, que Sí, vamos a ver. han dado una Vamos a hacer lo mismo. excelente Voy a sacar un conferencia. menos uno, ¿verdad? Muchísimas Como factor gracias, común. profesores. ¿Y qué me va a quedar Y dentro del paréntesis? hasta dentro de muy 9t poco, cuadrado dividido ojalá menos que 1 muy me queda pronto podamos hacer menos 9t otros cuadrado. webinars donde podamos Entonces compartir me queda experiencias. 12t Muchas negativo sobre menos gracias 1 a me queda todos. Buenas positivo noches. 12t. Gracias, Y Carlos. menos Gracias. 4 dividido menos 1 es más 4. ¿Verdad? El que me creaba problema era el menos 4 que no tenía raíz cuadrada perfecta. La raíz cuadrada no existía, lo que no tenía, no existía. Entonces yo saqué factor como menos 1, solucioné el tema del menos 4. Sin embargo, el término 9t cuadrado, que antes yo podía, que antes llegar a la raíz cuadrada estaba definida, ahora cambió a negativo y ahora no se puede. ¿Sí? ¿Por qué ocurrió esto? Y porque el primer término y el último término tienen signos distintos. Uno es positivo y el otro es negativo. Y cada vez que se presente este caso, ¿verdad? Yo intento sacar factor como menos 1, ¿verdad? Y a cambiar otra vez los signos. Entonces, sí o sí, siempre van a diferir. Acá era positivo, acá va a ser negativo, de negativo va a ser positivo, ¿verdad? Y no importa cuántas vueltas yo le dé, no voy a poder
saltar esa restricción. Entonces, siempre que los números, los términos, el primero y el último tengan signos distintos, no se puede autorizar. Según el caso de este binomio cuadrado perfecto. En el primer caso que vimos sí se puede porque ambos son positivos, ¿verdad? Y para el número positivo, la raíz cuadrada está definida. Y para el último caso, ¿verdad? Ambos términos son negativos, ¿verdad? Sin embargo, yo sacando un factor común menos 1, yo podía saltar la restricción, ¿verdad? Sacando menos 1 como factor común, voy a obtener ambos términos, el primero y el último, como positivos, y lograba sacar la autorización, ¿verdad? Teniendo en cuenta siempre que me va a salir un signo negativo cada uno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí presencialmente en la agencia y quienes nos acompañan de manera virtual. Hoy, curiosamente, reinauguramos las conferencias. Vamos a ver uno último. Mucho rato no las hacíamos. Con un Tenemos grupo de los abogados de la agencia y de algunas oficinas jurídicas. 5 Y ya tenemos conectados cuadrado 300 personas de los cuarta abogados que defienden al Estado o personas vinculadas a las oficinas jurídicas. más Tenemos un 125 invitado pues muy especial, es un honor de sexta. Tejero que nos acompaña presencialmente. Tener magistrado de la Corte Suprema de Justicia para nosotros es un privilegio. Aquí Esta está. agencia ha intentado debatir temas y presentar temas novedosos y hoy precisamente vamos a hablar de uno de los más innovadores de los últimos tiempos en materia de derecho civil mercantil relacionado con la fiducia. Quinta. Es un tema donde todas las entidades del Estado tienen que ver. Hacemos muchos negocios jurídicos utilizando como 5 al cuadrado de cuarta más 125 de sexta y octava menos 50 a de quinta x a la cuarta. Centros poblados, por ejemplo, y la responsabilidad no que puedan tener fiduciarias. Por lo menos es un trinomio, ¿verdad? En ese caso, tiene 3 términos. Ahora, a partir de que es un trinomio, tengo que ver si se puede o no. En los temas laborales de pago a maestros, en fin, la gama es amplísima, magistrado. Es la autorización según el trinomio cuadrado perfecto. Nos suscitó un particular interés. Lo primero que debemos mirar, ya dijimos muchas veces, ¿qué sería? Los signos. Creo que es en beneficio sobre todo de los ciudadanos. Antes que los signos, la primera cosa siempre es mirar si es que existe un factor común entre los tres términos. Sí. ¿Existe o no en este caso? Abogado Sí. de la Universidad de la Gran Colombia. ¿Cuál sería? No, Especialista no en existe. procesal del externado. 5, ¿verdad? Y 5 El es múltiplo de 125 y de 50. Sí. Entonces, 5 es factor común. ¿Qué entonces me queda? 5. 5 al cuadrado. 5, entonces queda a al cuadrado de a la cuarta, 125 dividido 5, 25. 25, ¿verdad? 25 Yo, sin muchos preámbulos, de a la sexta, agradezco enormemente venir hasta la aquí a la octava, acompañarnos. menos Como mencionaba, 50 dividido 5 es 10. Desde el Estado a discusiones B a la quinta, la responsabilidad de la fiducia, X a la que cuarta. tradicionalmente se decía era simplemente una obligación de medio. Entonces, tenemos un primer paso de factorización que hicimos, factor común. Ahora este término que quedó dentro del paréntesis, ¿se puede o no factorizar? Desde fiducias para liquidar viejas entidades con litigios. Nosotros, por ejemplo, manejamos una que maneja los activos líquidos del gas. No. No, porque no se podría. Adelante, muchos negocios
se desarrollan utilizando como Porque el Porque- es negativo. los encargos fiduciarios, etc. El último Las término es negativo. fiduciarias, ¿Sí? pues, El último han término, ido adquiriendo pregunta, ¿ese un último factor término, de para confianza comenzar, tiene la raíz por cuadrada parte exacta? de las personas, tanto No. entidades públicas, No tiene lo para comenzar, ¿verdad? Porque 10 no tiene raíz para cuadrada exacta, A generar sobre todo tampoco, transparencia como B a la las quinta particulares. tampoco, X a la cuarta sí es X cuadrado, ¿verdad? Entonces todo malo con ese término. Y además que es negativo. Con fiducia, en fin. Pero ¿qué pasa Muchas formas, creo si yo reordeno esto? que Colombia tenía una deuda en generar Como 5 nueva sobre al cuadrado las responsabilidades de la cuarta. fiducia. Este término que está al final, Entonces, magistrado, hay que ponerlo en el muchas medio. gracias por acompañarnos. Este es todo su auditorio. El Menos tiempo que 10. usted considere A pertinente y de si quinto fue prudente al final, 2 o 3 preguntas. y es la cuarta. que sea Estoy reordenando que nos mi polinomio. acompaña, y Y al final va al término van a ir subiendo a lo largo de la 25 presentación seguro. de Estamos en sexta. cuantos 400 personas ya que nos acompañan las ventajas de la nueva virtualidad. Aquí es la octava. Mil gracias, magistrado. Ordenando de esta manera, hay más chances de que pueda haber un trinomio cuadrado perfecto. Buenas tardes. Al doctor Camilo, que me hizo esta invitación desde hace tiempo y la veníamos conversando. Hoy le agradezco mucho que la concretamos. El primer término tiene una raíz cuadrada que es igual a ¿cuánto? También su presencia. La raíz cuadrada de A cuadrado es A. Regularmente, La AB al raíz cuadrado. de B cuarta es B cuadrado. A las 4 de la tarde. Y este último término, ¿verdad? Que yo agarré y reordené, la raíz cuadrada de 25 es 5, la de B a la sexta es Ni a la casa, sino B al cubo y la de X octava es a la imaginación de ustedes que cada X a la cuarta. ¿Sí? El último paso sería de manera que el producto de todo por pero les agradezco mucho su presencia. AB cuadrado Y sé que este por es un tema, a ver, para 5 muchísimos abogados, este es un tema de cubo completamente ajeno a su vida. X a la Pero cuarta. habla de este tema con los abogados de derecho de familia. ¿Qué me da eso? No tienen nada que hacer. 2 por 5 es 10. De la misma manera con los de otra área, con los de otra área, pero Después tengo específica, donde este tema es A, completamente otra- B cuadrado, tengo B cuadrado y B cubo. B cuadrado por B cubo, ¿qué me da? Si le hablamos de esto a los especialistas de seguros, tampoco les llama mucho la atención. B cuadrado, Pero insisto, B cubo. hay algunos a los que Las bases son iguales. este tema nos agrada. ¿Qué hago con los exponentes? Y este es un tema curioso porque Se suma y B a la quinta. Se suma y me da la Corte Suprema de Justicia no ha B a la tenido quinta. muchas oportunidades de hablar de Después tengo ustedes lo saben. X a la cuarta. No sé, ahora 5, 6 Entonces tengo 10 A, B quinta, X cuarta. Y eso es igual al término del medio. Es al tema específico al que nos vamos a referir ahora. Pues, Sí. pues es la Sí, o sea que mi polinomio original, ¿verdad? Tenía un factor común, el 5, y además que estaba desordenado. Y yo agarré y cambié de lugar el segundo y el tercero, y ahí decía que sí era un trinomio cuadrado perfecto. Y con eso deben tener cuidado también. Sobre los asuntos que les lleguen. En algunos casos, El asunto llega y hay la oportunidad no tantos, la verdad, los textos o los libros presentan los Y trinomios sobre este tema así desordenados. no había habido. Entonces, Sobre todo este ¿qué me va a quedar como resultado en factoreo? El 5, que es el factor común. de esas entidades Después me queda A, que son B cuadrado. que tienen todas las características. El signo del medio es negativo. ¿Cuál es su Entonces, responsabilidad? mi binomio va a ser una recta. ¿Y qué Me es queda lo que el ciudadano 5 debería B esperar al cubo de un negocio que realiza y a la cuando cuarta. encuentra que de por medio hay una... Y eso, todo eso, Y ustedes saben, lo decía el doctor, elevado al cuadrado. lo decía con toda la razón. La gran Entonces ahí me queda mi mayoría resultado de la factorización. ¿Ha adquirido alguna vez algún bien? Preguntas En la respecto a lo que estamos viendo, que le daba una algunos de los ejercicios de este último. Uno va a los proyectos de construcción de vivienda, de oficinas, de apartamentos, hasta de diversión. Uno se encuentra que si hay una fiduciaria nos genera confianza y decimos, Yo "Bueno, entiendo. si hay una fiduciaria, yo les compro".
Profe, entonces, en el caso de que sean similares, o sea, el 10 AB, X, por ejemplo, con el 25 AB, 25 BX, en esos casos nomás se pueden, ¿cómo se dice? Reacomodar, ¿verdad? En el caso de que sean similares. Sí, vos tenés que, la verdad que vos, para saber cuándo se puede hacer reordenando nomás, vas a requerir esa capacidad, esa capacidad vas a adquirirla con la práctica. ¿Sí? Sí. En algunos casos se resuelve, se va a poder factorizar simplemente reordenando nomás. ¿Sí? En algunos casos no podés factorizar, ¿verdad? Esto por ejemplo no se puede lo factorizar. Yo miro acá, vamos a mirar este término, esto que me quedó dentro del paréntesis. ¿Sí? Como yo veo, el primer término es positivo y el último, según esta ordenación, es negativo, ¿verdad? Entonces los signos son distintos. Entonces yo a priori digo, esto no se puede factorizar. ¿Sí? Como último recurso, vamos a decirle, antes de ya abandonar el ejercicio, yo pruebo cambiando de lugar. ¿Sí? Esto mando al medio y esto mando al tercer término. Entonces ahí Es ir probando nomás. ¿qué? Es ir probando, ir buscándole la vuelta nomás. Entonces, Ir buscándole la vuelta, ¿verdad? para poder resolver. Okay. ¿Sí? En este caso sí se puedo. Esto, por ejemplo, yo puedo mudar esto, puedo pasar esto acá en el medio. ¿Cuál era el que no se podía? Este era el que no se podía. Puedo mudar este acá y este acá. Ahí me va a quedar 9t cuadrado, el 4 pasa a ser el segundo miembro, menos 12t. ¿Verdad? Y ahí me doy cuenta que no se puede tampoco, porque el 12 no tiene raíz cuadrada exacta, t tampoco. Entonces, en este caso, rápidamente yo me doy cuenta que cambiando de lugar tampoco se puede. ¿Sí? Sí. Sí. Okay. Una pequeña verificación que tampoco te va a llevar demasiado tiempo. ¿Sí? Puedo cambiar de lugar, generalmente se cambia el segundo con el tercero nomás. ¿Verdad? Y al hacer este cambio vos podés mirar, ¿tiene o no raíz cuadrada exacta? Y si tiene, podés probar. Y si no, ya se descarta el... Ok, sin perder tanto inspección tiempo. rápida. Sin perder demasiado tiempo. Gracias. Digamos que para el caso de menor importancia, pero este es digamos que el nuclear en lo que a nosotros nos interesa hoy. ¿Qué es lo que aquí pasó? Alguien quiso realizar un centro. Vamos a enriquecer, vamos a dar un pasito más. En el libro de Osvaldo también aparece eso, entonces yo lo considero necesario dar. Vamos a tener también darle un poquito más de complejidad a este tema del trinomio cuadrado perfecto antes de saltar al siguiente caso. Es una variante, ¿sí?, del trinomio cuadrado perfecto. En algunos textos, ¿verdad?, se dice que es solamente una variable, mientras que en otros se lo considera como un caso aparte, como un caso nuevo. Sería según muchos textos, el quinto caso, que es el trinomio cuadrado perfecto, inclusive con sus parqueaderos, con todos sus elementos. Quienes tuvieron la idea, por adición y usted encárguese de la administración. Sustracción. Fiducia de administración. Usted se encarga de la administración. Algunos libros lo consideran como un caso nuevo, mientras que otros lo consideran como una ampliación del trinomio cuadrado. ¿Y cómo va la cosa? Vamos a hacer 3 ejemplos para entender cómo va la cuestión. Tengo x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 1. Es un trinomio, ¿verdad? El primer y el último término tienen un signo, en este caso ambos son positivos. Vamos a la raíz. La raíz de x cuarta es x al cuadrado. Y la raíz de 1 es 1. ¿Sí? Entonces,
es un trinomio, comenzó el primer y el último término tienen diseño raíces cuadradas de álgebra, ¿verdad? intento de Entonces puedes sacar la raíz. del- Y el último paso sería verificar, ¿verdad? Hacer 2 veces Pero x cuadrado por 1 5 lotes de terreno, y me da esos 2x al cuadrado. iban a hacer el trabajo. Y es aquí el Iban a inconveniente, desempeñar la labor del trabajo que este resultado del sacar producto adelante el proyecto. no es igual al término, al segundo término de mi trinomio. Pues tenían que comprar 5 lotes. ¿Sí? Y ya los tenían. La pregunta es, en la y calle acá de- es, sobre esta pregunta, sobre la respuesta a esta pregunta gira todo la resolución del problema. 4 de los 5 lotes. Este término, 2x al cuadrado que me salió acá, ¿es semejante o no al término 6x cuadrado? Pero faltó un lote. ¿Es semejante o no es semejante? Como algunos de los. por ahora Es semejante, profesor. Es semejante, ¿verdad? Que sea semejante, ¿verdad? Condición para que sea semejante es que la parte literal, Y en parece el caso de que x por alguna cuadrado, razón no se podía comprar. sean iguales, ¿verdad? Entonces en este caso sí tenemos Y no se podía comprar. x cuadrado y x cuadrado. Hubo el problema. Sin embargo, los coeficientes no coinciden, No ¿verdad? sabemos si seguimos En este caso pagando, tenemos seguimos pagando, porque 6, no va a haber el quinto lote. Y si y no acá va a haber tenemos el quinto 2. lote, no vamos a tener oportunidad Entonces, de hacer una como unidad comercial. este término, el como producto estaba del primero por el segundo no me salió igual al diseñado. término de la mitad. Entonces, Faltando pedazos, no es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? unidad como tal. Por esa razón. Sin embargo, nosotros este escollo lo podemos Y ese fue el inconveniente más solucionar. serio. Y voy a escribir de nuevo esto. Estos beneficiarios X cuarta menos 6x cuadrado insistieron primero, buscaron que se comprara el lote, que se completara el proyecto. más 1. Pero por alguna razón no se pudo. Y yo tengo que mirar Lo cierto es que ellos dejaron de pagar. este término que me salió acá. Me salió 2x cuadrado. Ellos, o algunos de ellos, Entonces, este término 6x cuadrado, en la que yo lo tengo que convertir en 2x cuadrado, declare el incumplimiento sumándole de todos estos, es decir, la entidad promotora un que promueve monomio, el proyecto, la que tengo que fiduciaria, sumarle a la entidad constructora 6x menos 6x cuadrado, perdón, para tener 2x cuadrado. ¿Qué le tengo que sumar? Para ir de ¿Más menos cuánto sería, 6, profesor? ¿sí? 4, ¿verdad? Yo le he aportado 800. Vamos a sumarle 4. Tengo derecho a 4 800 más los intereses de eso. x cuadrado. Y presentaron esa demanda. Ahora bien, dado que a este polinomio original No prosperó. yo le sumé, o le voy a sumar Por una razón 4x cuadrado, yo tengo que restarle también excepción de 4x cuadrado. ¿Sí? Entonces, mi polinomio no va a variar. Si yo le sumo nomás, si yo le sumo únicamente 4x cuadrado, entonces yo estoy cambiando el polinomio, ahora ya no va a ser el mismo. Sin embargo, si yo le sumo esta cantidad y le resto esto mismo que le sumé, entonces sigue siendo el mismo polinomio. Y vamos a ver qué queda. X cuarta me queda igual. Y acá este término 6x cuadrado, yo quería convertirlo a x cuadrado, entonces menos 6 más 4 me queda menos 2x cuadrado. Y convertí el menos 6 a menos 2, ¿verdad? Yo quería el 2 acá, entonces ya con esta adición yo lo conseguí. Y acá tengo más 1. ¿Dónde queda? Y no olvidar el término menos 4x cuadrado, que quedó acá como que marginado al costado. Entonces yo transformé el 6 en 2, que es lo que quería. Entonces vuelvo a plantear un número cuadrado perfecto. Debería salir ya ahora, ¿verdad? Con este cambio que yo le hice. Entonces, la raíz cuadrada de x cuadrado, la raíz cuadrada de 1 es 1. Si yo hago 2 por x cuadrado por 1, y me sale como no le estoy pidiendo resolución del contrato, 2x cuadrado. no me puede decir Y ahora sí, que yo soy contratante incumplido, porque es que ahora sí no le salió. estoy pidiendo 2x cuadrado, 2x cuadrado. Fíjense ustedes, estos Por tanto, técnicamente civiles y técnicamente procesales. el resultado de mi factorización va a ser De nuestro tema central. Pero que es bueno que los x cuadrado, ¿verdad?
Este signo de acá es negativo, Uno de los argumentos, esto es menos los recurrentes son esos. 1. Dense cuenta del Y problema. esto está al cuadrado. Y debemos, Pero o sea, no debemos olvidar este término de acá sí tiene que ver con el que incumplimiento nosotros usamos para en general de todo, mantener el valor pero de la expresión algebraica o del también polinomio. Entonces tenemos de la fiduciaria, menos cuando 4x cuadrado. cumplido con la diligencia ¿Sí? debida. Cuando yo hago No haber esto, cumplido con la en el diligencia 99% debida. de los casos, o Y por no decir el 100% contra eso, de los casos que se presentan en los libros, acá ¿cuántos términos tengo hay yo? un tema aquí que viene anexo, que es muy interesante, Tengo este término, y que ha sido muy discutido que es tradicionalmente. uno solo, Ciento y pico de años. y acá es otro Y es el término, tema de uno solo. hasta dónde podemos llegar Ambos con la términos están resolución contractual, que en cuadrado. cierta es la acción Acá tengo mi cuadrado, para indemnización de también es un término al cuadrado, y es una acción en que no una puede diferencia. Entonces, ¿qué pedir caso la de factoría resolución podría ser? del contrato. Tampoco es un cumplimiento, pero sí pedimos la indemnización del daño. Podría ser una diferencia de cuadrado. Y esa es una Y acción vamos a probar. a la que se puede acceder. La raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿cuál es? Fíjense ustedes. X cuadrado menos 1. La fiducia, de la sentencia y de todo eso. Y la raíz cuadrada de 4x al cuadrado es 2x. Ese contrato no se cumple. Yo tengo yo un binomio Pues con tenemos una varias expresión algebraica con posibilidades. dos términos, Una, señor juez, resuelva el contrato. Se acabó, me lo incumplió. una diferencia de por medio, Y volvamos todo al estado completo. y estos términos tienen raíz cuadrada exacta. Entonces esto es una diferencia de cuadrado. No lo resuelva. ¿Qué me va a quedar? Volverle su cumplimiento e indemníceme. Segunda opción posible. Tercera opción 2x posible. menos 1, que es el primer término, Porque en este punto del que voy a hablar, esta sentencia es la tercera de la Corte, lo tengo que sumar que insiste en el mismo tema, es decir, 2x, de esta sentencia ya es doctrina y después tengo que hacer de la Corte, de acuerdo con 2x menos 1 con la ley aquella de 1896. menos 2x. Entonces, No, porque en este punto me rectifico. ya la Corte había dicho algunas veces, había dicho, oiga, De mi raíz cuadrada me salió es que se puede x al cuadrado. Entonces, x cuadrado menos 1 más 2x, x cuadrado una acción diferente, menos 1 menos 2. Entonces me queda, finalmente me queda x cuadrado, reordenando esto, 2x menos 1, y acá me va a quedar x cuadrado menos 2x pero que los dos estamos impedidos para menos el 1. porque ninguno de los dos lo cumplió. Y para ¿Ok? Te digo un poquito más compleja la cosa. Entonces la Corte de hace 50 años dijo, no, Entonces vamos a repasar. ¿Qué fue lo que pasó acá? Tengo un binomio, ¿verdad?, que cumple todas las condiciones, o casi todas las condiciones, como para que sea un binomio cuadrado perfecto, ¿verdad? El primer y el último término tienen el mismo signo y ambos tienen raíz cuadrada exacta. Sin embargo, el producto de esas raíces por 2, o sea, el doble producto de esas raíces, no es igual al término del medio. ¿Sí? En este caso, 2x cuadrado no era igual a 6x cuadrado. Sin embargo, esos polinomios sí que son semejantes, o estas expresiones algebraicas sí que son semejantes, ¿verdad? Tienen la misma parte literal, x cuadrado y x cuadrado. Entonces, yo tengo que ver la forma de transformar mi 6 en 2, ¿verdad? Entonces tengo acá menos 6. La forma más rápida de transformar un menos 6 a un 2, en este caso negativo también, es sumándole 4, ¿verdad? X cuadrado siempre. Entonces, yo le sumé este término 4x cuadrado, ¿verdad? Como le sumé esto, como para que mi polinomio quede con el mismo valor, yo tengo que restarle este mismo término. Le sumé 4x cuadrado y le debo restar también 4x cuadrado. Hay casos en donde la acción Dicho esto, ¿verdad?, trabajo en la izquierda con la expresión que me interesa. Ya convertí mi menos x cuadrado a menos 2x cuadrado
Entonces, el doble producto de mis raíces sí ya me cierra, que es aquí cuadrado, entonces tengo un trinomio cuadrado de aquí cuadrado menos 1. Y después tengo que considerar trabajar con el 4x cuadrado que le resté, ¿verdad? Y esto generalmente me queda, o el ejercicio generalmente está preparado como para que me quede una diferencia cuadrada. El primer término sería lo que resultó de mi trinomio cuadrado perfecto, restado con el término que yo le agregué para nivelar mi ecuación, mi polinomio. Una ecuación, polinomio. Entonces, teniendo esto, extraigo las raíces cuadradas y aplico mi diferencia de cuadrados, así como ya lo vimos en el caso anterior. Entonces, es un poquito más complejo. Tiene un primer paso de darme cuenta de que no es un trinomio cuadrado perfecto así propiamente dicho. Yo tengo que sumarle o restarle algún término adicional como para obtener lo que yo busco. Hacer mi trinomio cuadrado perfecto, no olvidarme del término que le tuve que restar y después verificar que lo que me quedó al final es una diferencia de cuadrados y hacer la factorización por diferencia de cuadrados. Es un poquito más larguito nomás. Incumplimiento recíproco de las partes, caso en el cual cualquiera de los dos vamos a ver otro ejemplo. Y no hay que probarse el cumplimiento de ninguno de los dos y tampoco hay lugar a indemnización de perjuicios, simplemente se resuelve y a uno se le devuelve y a otro se le devuelve. 4 a la cuarta. Y chao, se acabó. 3. Desde el punto de vista de lo práctico, esta es un asunto de cuadrado. Porque es práctico, desanuda, suelta, deshaga esas relaciones que se quedan ahí que no se sabe si qué van a pasar con ellas, pues esto lo resuelve. Es un trinomio. Este fue un tema que se propone. El primer y el último término tienen el mismo signo, ¿verdad? Por eso todos tienen el mismo signo. Está con la raíz. Esto es su raíz 2 cuadrado y la raíz de este término es este cuadrado. Hago el doble producto del primero del segundo. En este caso, y entonces entra a tocarlo. Eso me da 2 por 2, 4 por 3, 12 a cuadrado. En concreto, de cuadrado. Y acá tengo 12 al cuadrado de cuadrado, pero acá el segundo término de mi polinomio es ¿por dónde arranca la? solamente 3 al cuadrado de cuadrado. ¿Sí? Lo importante, ¿verdad?, de todo esto es que estos términos son semejantes, ¿verdad? Todos son cuadrados de cuadrado. Por tanto, yo debo ver la forma de transformar mi 3 en un 12. Entonces, reescribo mi trinomio. A cuarta, 3 cuadrado de cuadrado, 9 cuadrado. Pero, a pesar de que los romanos lo vieron en Entonces, ¿cómo yo voy de 3 a 12? ¿Qué tengo que sumar? Con el fiduciario, el mundo moderno nos ha puesto en otro aspecto, y es la confianza. Yo le sumo 9 al cuadrado de cuadrado, ¿qué me va a quedar? Es decir, del tercero. 3 más 9. La confianza de él. Entonces, frente a esto es lo que yo estoy buscando. la fiducia, que es lo que Entonces, siempre tengo que mirar qué es lo que tengo. El tema de la confianza. ¿Cuál es el valor que necesito? Tengo un 3, necesito 12. Entonces, para ir de 3 a 12, tengo que sumarle 9. Y así como le sumo 9, tengo que restarle el mismo término, 9 al cuadrado. La razón de la fiducia, la razón de la confianza. Y viene Procedo con la operación. que toca la sentencia, que es un tema central. Cuarta. Que ya la Corte desde 1940. 9 más 3, 12. Busca. Estudia el tema de la responsabilidad profesional. 9 de cuarta. ¿Cómo responde un profesional? Y acá al costadito me queda un negativo. Los cuadrado de cuadrado. los arquitectos, El trinomio que yo ahora formé acá, ¿cómo responden? en el lado izquierdo ya debería ser un trinomio cuadrado de pintura.
yo le hice el arreglo necesario. Vamos a verificarnos. Claro. A raíz de esto es No son 2 la al misma cuadrado. responsabilidad que tendría cualquiera, pero son las responsabilidades especiales. Este cuadrado. Entonces, cuando se acuñó la idea, Y 2 al cuadrado. la idea de las De cuadrado. de medio y de las obligaciones de resultado. Entonces se dijo que los profesionales, cuando realizan un comportamiento, no se les puede exigir en principio. 2 al cuadrado por 2 por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado me da exigir una responsabilidad 12 al cuadrado de cuadrado. Es decir, no tienen prestaciones de resultado. Ya cierra Porque es que para la que sea un conducta cuadrado. profesional no necesariamente conduce a un resultado. Y que no puede haber todo Las conductas durante profesionales 2 al cuadrado, quieren conducir a signo un resultado positivo, específico, pero no necesariamente llegan allá. 12, El médico que realiza 2 al cuadrado más 3 de lo que se cuadrado. espera es que de la actividad quirúrgica la Esto va persona al cuadrado. un resultado específico, Y pero por el último, comportamiento del médico no puede este tenemos controlar todo el resultado. Por tanto, esa menos responsabilidad del 9 médico no puede ser al de cuadrado resultados, sino que tiene que ser de médicos. de cuadrado. Salvo en algunas ocasiones que la Corte también ha dicho Bajamos esto. que la responsabilidad del médico tenemos. del resultado también las hay, claro. Tengo 2 términos Y lo mismo pasa de con diferencia. nosotros, con todos los otros, con los Y abogados. estos 2 términos tienen raíces cuadradas exactas, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso con esto? La raíz cuadrada de esto es Que la fiducia es una 2 figura al cuadrado más en la que se supone que actúa cuadrado. un profesional especializado. Y la raíz de este es Nosotros que estamos aquí sentados 3 no somos a normalmente fiduciarios. Nosotros normalmente no actuamos así. ¿Quiénes lo hacen? Por tanto, unas entidades especialmente autorizadas por el Estado a través de la única autorización no queda. para que realicen ese tipo de comportamientos. Comportamientos que son 2 al cuadrado es más decir, el tema fiduciario no es un tema de cuadrado que es el primer término. que esté totalmente Debo sumar el segundo, que es AB. sus regulaciones, precisamente porque Y eso tiene que ir multiplicado por que detrás de eso hay un el primer comportamiento término. profesional especializado. Un comportamiento muy especial, valga la redundancia, muy especializado. Menos el Y segundo. por tanto, eso justifica un reglamento, y aquí es donde viene el juego. Yo puedo reordenar. Pueden dejar así el resultado o si quieren pueden reordenar. Más que más. Los fiduciarios, 2 al cuadrado. fiduciarios, Vamos a poner este término acá en el medio. responsabilidad como profesionales A ver, menos especializados. 3 de cuadrado. Nosotros únicamente porque el polinomio de acá, de dentro del paréntesis, ¿verdad? Primero eliminamos el paréntesis y ordenamos. ¿Verdad? En orden descendente, terminó el término en el cuadrado, después el término menor y después el término que tiene. Acá va a quedar. Y entonces comienza a decir, oiga, fiduciario, oiga, entidades, ustedes tienen una Menos experiencia 3, a ver. especialísima, reconocida por el Estado, pero eso les da Más una 3 de responsabilidad. cuadrado. Y entonces ahí se habla de la cualificación Y eso profesional, que es el tema que Entonces, estábamos de mirando. la misma metodología, la misma forma, Luego, el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio 1. la Corte y la Tenemos un trinomio unos deberes que a priori cumple las condiciones como para ser un trinomio cuadrado perfecto. El primer y el último término tienen el mismo signo, ambos tienen raíz cuadrada exacta, sin embargo va a ser el doble producto del primero por el segundo, la resultante es igual al término del medio del trinomio. Sin embargo, estos son semejantes, ambos son términos del tipo a cuadrado o b cuadrado. Por tanto, yo debo ver qué factor le debo sumar, ¿verdad? Para ir en vez de valor 3, el coeficiente de acá, a el valor 12, que es el coeficiente que necesito. Para ir de 3 a 12 yo necesito sumarle 9, ¿verdad? 9 a cuadrado b cuadrado 5. Dado que yo le sumé 9 a cuadrado b cuadrado, tengo que restarle el mismo término. Señores de la fiducia, ustedes tienen unos deberes. Sumándole 9 al cuadrado b cuadrado, yo voy a formar mi trinomio, un trinomio cuadrado perfecto. En la buena fe Hago mi trinomio cuadrado perfecto
realizo todos los pasos de esa factorización profesional. y al final le agrego el término que yo le tuve que restar para nivelar mi expresión. Hay 3 deberes Y una vez que tengo eso, ¿verdad? Deber Tengo que fijarme de si es que información. Deber la expresión algebraica resultante cae en el caso de diferencia cuadrada. estar muy informada de 99,9,999, para no decir 100%, suele quedar una diferencia no solo el cuadrada. deber de estar informada, que estaría bien, Lo que queda acá, sino el deber de estar la informada factorización por y de diferencia cuadrada. mantener informados a los beneficiarios. Y no Entonces, solo a los beneficiarios, a los esto es lo que me queda. a todos los que intervienen. Pregunta respecto a esto. El comitente, a todos. Un especial deber de información. Y esto es importante para el caso concreto porque aquí lo que ustedes fallaron en estos deberes secundarios. Ahí Entendido, ustedes fallaron. Por eso es importante. El segundo gran deber, En la siguiente clase es el deber de consejo. vamos a hacer algún que otro ejemplo más de esto y vamos a ir avanzando con los siguientes casos de factorización. Quedan unos cuantos todavía. Esto, como siempre, va a quedar grabado para que puedan acceder a ello para repasar o para los que no pudieran asistir. Y dejamos por acá, entonces si es que no hay preguntas. Profe, ¿te puedo consultar algo? Sí, decime. Nosotros el viernes rendimos marketing. La próxima clase sería el lunes, ¿verdad? Ustedes rinden marketing. Yo creo que no El saben viernes. si es que no van a poder, ¿verdad? Ahora que vos me decís, yo me entero. Sí, a nosotros nos avisaron, creo que la semana pasada o esta semana. Y para el viernes tenemos fijado rendir el marketing, la primera parcial. Ah, bueno, entonces, proceda nomás con sus exámenes y nosotros nos reencontramos entonces el lunes. Profe, ¿qué hora tienen la clase presencial los lunes? La clase presencial comienza a la misma hora que la virtual, a las 19:30. Ok. Entonces, Gracias. dejamos por acá. Yo voy a tomarme el tiempo y le voy a ir preparando el ejercitario y eso se va a ir alzando en la plataforma conforme le voy a ir preparando. ¿Sí? Y ya están avisados que vamos a trabajar con la misma metodología. Y vamos a juntar todos los ejercicios del mismo ejercitario y van a ir resolviendo, ¿verdad? Yo les recomiendo que resuelvan todos los ejercicios para tener práctica de cara al examen. Y lo que van a entregar para como TP tiene que ser lo coincidente con su terminación de seguro, así como hicimos en terminar para terminar parcial. Buena fe y alta especialización.